El mar era inmenso, imponente. Pero ellos sabían que el futuro estaba del otro lado de la orilla. Y sin embargo, parecía que todo había terminado de este lado de la orilla. Tanto esfuerzo para llegar hasta ese momento, tanto trabajo, tanto esfuerzo, y de pronto sentían que el futuro y el sueño se les escapaba entre las manos. El invencible ejército egipcio había llegado, estaban detrás de ellos y estaban completamente atrapados. El sueño de la libertad de Egipto, de la libertad de la esclavitud, había durado apenas un suspiro. Tenían el mar imponente delante y el ejército invencible detrás. Era el final de la quimera. Era el final, el triste final de una historia de libertad y de amor. Y entonces nos dice el Midrash que los israelitas, cuando vieron la falta de escapatoria, por supuesto, lo que hicieron es lo primero que hacen todos los paisanos, dividirse y discutir. Entonces unos dijeron y decidieron que lo que había que hacer era tirarse al mar y terminar con toda esta pesadilla para siempre. Otros dijeron que simplemente debían agachar la cabeza y regresar a Egipto y volver a ese lugar de donde nunca tendría que haber salido. Volver a la monotonía y a la tiranía de la esclavitud. Otros, gritando, dijeron que no, que iban a hacer la guerra, que iban a ir con las armas que tuviesen y que iban a hacer la guerra contra los egipcios. Y otros, el cuarto grupo, 4 grupos, se postraron al piso y empezaron a rezar esperando que desde el cielo llegue la salvación. 4 grupos, 4 alternativas. Una, el abandono. La segunda, la resignación. La tercera, la violencia. Y la cuarta, la fe ciega. Y sin embargo nos dicen los sabios que ninguna de esas 4 salidas era una opción. Ninguna de esas 4 salidas era una respuesta. Fue en ese momento en donde uno de los hebreos tomó coraje, puso el pie en el agua del mar y entonces, solo entonces en ese momento, el mar se abrió en 2 y pudieron marchar hacia la otra orilla. La respuesta no era otra más que la confianza. La confianza. La confianza en sus convicciones, en su fortaleza, en sus ideas, en su amor y en lo que sabían que los esperaba del otro lado de la orilla. La confianza en hacer frente a cualquier pared que se pone de frente. Porque a veces esa pared puede ser la falta de justicia, la falta de oportunidades, de medios, de esfuerzo, de voluntad, de trabajo, la falta de tener en quién apoyarte, en quién saber que podés contar. A veces la carencia de criterio o la falta de visión. Pero no hay mayor combustible para la confianza. No hay mejor combustible que la dimensión todopoderosa del amor. Esta noche les quiero contar una historia de convicción y de dolor, de desidia y de fe, de carencia total y abundancia de todo. Una historia de mares imponentes de injusticia enfrente y ejércitos de funcionarios ciegos que de pronto parecen atrapar a una historia que en realidad es una historia de amor infinito. Mimi tenía apenas 1 mes de vida, 1 mes, cuando llegó a la casa de Marcelo y de Mariana. Ellos habían anotado hacía ya varios años como familia de guarda, de bebés abandonados y dejados por su familia de origen, para que la justicia en tiempo y forma en algún momento puedan encontrarles como corresponde, un lugar y un hogar en donde tener una infancia feliz, creativa y con amor. Por supuesto que como toda familia de guardia se comprometió a no adoptar a la nena, porque la ley fija que en los próximos 6 meses la justicia y los funcionarios tienen que encontrarle o la solución
a la familia biológica para restituirla y, si no es posible, encontrarle un hogar definitivo. Y que no pasen más de 6 meses para no generar un tipo de lazo con esa familia de guarda que afecte a la criatura una vez que haya que sacarle de ahí, después de haber generado justamente ese lazo profundo de amor. Pasaron los 6 meses y nada pasó, pasaron los 8, los 9 meses. Llegó el año de edad de Mimi y nadie había venido a preguntar por ella. No solo ninguna familia, especialmente nadie del juzgado. Entonces pasó 1 año y medio y pasaron 2. Pasaron 3 años. 3 largos, inolvidables y hermosos años, en donde apenas tuvieron una visita de alguien del juzgado. Pero en esos años, lo que sucedió como el agua del mar es que el lazo, el afecto, el amor y el cariño empezó a entrelazar esas almas. Y entonces, esa casa de guarda por un rato, de Mariana y de Marcelo, dejó de ser una casa de guarda para transformarse en un hogar, en un santuario, en un cuarto maravilloso, lleno de juguetes, de sonrisas, de nuevas sonrisas, porque nos cuenta Mariana que los primeros 5 o 6 meses la criatura jamás pudo sonreír, hasta que de pronto empezó a reír, a carcajadas. Y allí, ahora adoptó una abuela, y adoptó 5 hermanos maravillosos, y amigos en todo el barrio, y por supuesto una mamá y un papá, que son Marcelo y Mariana, tal como lo llama Mimi hace ya un rato largo. En el primer tiempo, Marcelo y Mariana se ocuparon de explicarle a la nena que pronto le iban a venir a buscar, que pronto alguien iba a venir a buscarle y se iban a transformar en su papá y en su mamá, y que iba a tener un hogar, y que iba a ser feliz, y que todo iba a estar bien. Pero los meses y los años pasaron hasta que un día la nena los miró y les dijo que no necesitaba ninguna familia, que no necesitaba que ningún otro padre venga a elegirla porque ella ya los había elegido a ellos como padres, que los amaba y que no quería irse de su casa. Entonces Marcelo y Mariana, después de llorar un rato largo y discutir bastante la noche, decidieron finalmente presentarse para adoptar legalmente a Mimi. Y cuando presentaron la cautelar para poder avanzar con todos los papeles que corresponden a la adopción legal, entonces comenzó la pesadilla. En ese momento, la jueza a cargo y su mundo de funcionarios despertaron del letargo y de la siesta y recordaron los años de ausencia, de negligencia, de no accionar y de olvido. Y entonces en 15 días le sacaron a Mimi de la casa, a Marcelo y a Mariana. En 15 días nada más llegaron con la fuerza policial y le sacaron a la nena. Le dijeron que no se conecten más porque ahora tenían que buscar una nueva familia de guarda, que ellas ya no se abrían. Y entonces bloquearon sus teléfonos y no volvieron a responder un solo mail. Esto pasó hace 4 meses ya, en diciembre del año pasado. Y hace 4 meses que lo único que hacen Marcelo y Mariana es buscar a su hija, a la que creció con ellos, a la que aprendió a gatear, a caminar, a reír por primera vez, a comer y a decir mamá y papá. El barrio entero se levantó y diversas personalidades están pidiendo para que Mimi regrese a casa. Los padres empezaron a recorrer cualquier lugar para poder recuperarla. Y entonces la jueza a cargo reaccionó esta vez rápidamente. Les puso un bozal mediático y les prohibió participar en cualquier medio para seguir exigiendo lo que estaban pidiendo. El faraón que esclaviza la palabra, amigos, está más vivo que nunca. Esta mañana me contactó Marcelo, el papá de Mimi, para contarme la historia y pedir que podamos ser también nosotros voceros de su ahora falta de voz. Y les quiero decir que mientras lo escuchaba, su voz, una charla conmovedora. Su voz escondía bronca, dolor, angustia, impotencia. Pero les quiero asegurar que cuando uno lo escuchaba solamente escuchaba un timbre lleno de convicción,
de ternura y de amor. Me hablaba y yo no podía parar de pensar en lo que íbamos a estudiar mañana por la mañana. El mar inmenso, lleno de injusticia de frente, imposible de pasar. Y detrás, atrapados por un ejército de funcionarios corruptos que solo esperan poder asegurar su posición y su lugar. Que entienden que el error o la equivocación, lo que hay que hacer con él es taparlo, esconderlo y defender a ultranza a quien se haya equivocado. En vez de comprender que cuando uno se equivoca, lo que tiene que hacer es enfrentarlo, disculparse, repararlo, con misericordia, con amor y con una pizca de humanidad. Me acordé de la para allá de mañana, que nos dice que no podemos abandonar, que no nos podemos resignar, que no podemos llevar ninguna acción violenta y que tampoco nos podemos quedar rezando nada más, sino que tenemos que dar el primer paso y cada uno dar ese granito de arena para transformar esto en una marcha que abra aguas. A Marcelo y a Mariana les prohibieron hablar, pero a nosotros no. A nosotros no, y a ninguna de las personas que sienta que puede poner su pie en el agua fría. Porque la Argentina podrá estar anegada, a veces parece empantanada e inundada de corrupción, de injusticia, de falta de criterio, de falta de sentido común, de falta de un poco de sensibilidad con tal de esconder las miserias propias. Pero saben, además de estar inundada, con un ejército de autoridades y de funcionarios que han perdido total conexión con la realidad. La Argentina también está inundada y repleta de almas con coraje, de almas que no se callan, de almas que están decididas a poner sus pies en el agua fría, con la convicción y la esperanza de que las cosas pueden cambiar, de que el mar se va a abrir y que juntos, cuando logremos entender la potencia del amor al otro, entonces vamos a poder llegar a la otra orilla. Pedimos que devuelvan a Mimi a su familia, así como pedimos que se pueda modificar o flexibilizar el artículo 611 del Código Civil para que las familias de guarda puedan también acceder a la posibilidad de finalmente adoptar a las criaturas que con tanto amor tienen con ellos cuando la justicia es negligente y los deposita allí y los olvida por años. Que puedan adoptar a todos esos niños y niñas que esperan. ¿Saben qué esperan? Esperan que ese mar tormentoso que resultó su vida en su infancia pueda finalmente abrirse. Y también ellos poder crecer bien, amar bien y sentirse amados bien. Amigos queridos, amigos todos, en estas últimas noches de Pesaj siempre recordamos la famosa historia que aparece en la Mejilta y también en nuestra Agadá acerca de los 4 hijos de Pesaj. El hijo sabio, el hijo rebelde, el hijo simple y el que no sabe preguntar, todos lo conocen. Y a lo largo de la mesa familiar escuchamos sus preguntas y analizamos sus respuestas y vemos cómo preguntan acerca de cada una de las tradiciones y de las historias y las comidas típicas que están en la mesa esos 4 hijos. Pero ¿saben? Mimi es la 5ª hija de la Agadá de Pesaj, que es la que no está en la mesa. Y si no tenemos la sensibilidad para saber que hay hijos como Mimi que no están esta noche en la mesa de su papá y su mamá, entonces no habrá servido de nada ningún estudio, ningún rezo, ningún relato, ningún recuerdo, ninguna matzá, ningún maror, ninguna mesa de pesas que hayamos tenido. En estas fiestas de Pascuas, cada familia cristiana renueva su fe en el poder de renacer. Y en estas fiestas de Pesaj, cada familia judía renueva su fe en el poder de la libertad. Es justamente por eso, por lo que hemos estado celebrando todos estos días, que como familia humana pedimos que devuelvan a Mimi, a su familia. Shabbat Shalom para todos.